Damos gracias a Dios por estar de nuevo acá en Felicia compartiendo la palabra con ustedes, y me toca el privilegio ya del último capítulo, comenzar el último capítulo, así que vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a estudiar en esta noche, Primera de Juan, capítulo 5, vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 5. Vamos a usar mucho la Biblia, así que tratemos de dejarla marcadita ahí para ir estudiando lo que el Señor ha puesto acá, ha establecido como su palabra. Versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es una de mis cartas favoritas, Primera de Juan, las tres, pero puntualmente la primera carta que Juan envía, que sería esta, porque si tenemos alguna duda de si somos o no hijos de Dios, solamente tendríamos que estudiar los 5 capítulos y claramente saltaría a la luz dónde estoy. Porque Juan escribe de una forma muy interesante, usa mucho como proverbio, hace un contraste entre una acción y otra acción. O como consecuencia de esta acción, yo voy a llevar esta otra acción. Ejemplo, contraste entre el injusto y el impío, de Proverbios. Entonces, Juan acá nos muestra una forma muy clara y usa mucho. Si alguno dice, el que dice tal cosa, pero hace otra cosa, entonces está siendo mentiroso. Y no mentiroso a las personas, porque tal vez nosotros podemos ser de una forma en la iglesia, de una forma con personas, pero en la intimidad de nuestro hogar o en la intimidad, yo soy totalmente diferente. Entonces, al leer esta carta, claramente Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a mostrar y nos viene mostrando dónde estoy parado. ¿Dónde estoy parado? Para que nadie en el día del juicio pueda decir yo no sabía o vivía engañado. No. Si dices una cosa y haces otra, hay algo que no está concordando, hay algo que es inconsecuente. Y, por ejemplo, muy rápidamente, sé que lo han estudiado, pero vamos a Primera de Juan y vamos a hacer un pequeño ejercicio como para después de entrarnos de lleno en el capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 1, si decimos, versículo 6, que tenemos comunión con Él, ahí está, y andamos en tinieblas, ¿qué estamos haciendo? Mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Se dan cuenta cómo ya hace un contraste? Está haciendo un contraste siempre, Juan. Si decimos una cosa, pero hacemos otra, salta a la luz lo que realmente somos. Porque nosotros con nuestras palabras podemos inventar un mundo de fantasía. Y todos nos pueden creer. Nosotros con nuestras palabras podemos decir muchas cosas. Pero si con nuestros hechos hacemos lo contrario, la Biblia nos dice que somos mentirosos y que la verdad no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 9. El que dice, de nuevo, que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Eso es interesante, porque se nos muestra constantemente en esta carta que si alguno dice que ama a Dios a quien no ve y aborrece a su hermano, el tal es, nuevamente, mentiroso y la verdad no está en él. Si yo digo que amo a Dios, como consecuencia de ese amor a Dios, para mí me tiene que ser fácil, ¿qué? Amar a mi hermano. Capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces ya nos está mostrando una diferencia ahora más general. Si yo digo que amo a Dios, pero amo al mundo, entonces yo no puedo amar a dos señores. La verdad no está en mí.
Versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y ahora ya vamos entrando en tierra derecha porque empieza el capítulo 5 diciéndonos que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y acá ya Juan viene ya dando luces de todo lo que viene más adelante. Entendamos que esta carta no fue escrita por Juan por capítulos. No es que él escribió el capítulo 1, después lo dividió en versículos. Es una carta como cualquiera de nosotros recibe una carta. Cuando nosotros recibimos una carta, no la recibimos con versículos ni capítulos, ¿cierto? La recibimos con una idea general, entonces nosotros la leemos, el principio, leemos todo su contexto, y viene con un resumen final. Esa es una carta como vos y yo escribiríamos a cualquier persona. Y la Biblia en las cartas es lo mismo, es literal. No podemos nosotros sacar de contexto otras cosas, otras ideas. Los capítulos y los versículos fueron después puestos por hombres para ayudarnos a nosotros a estudiar de mejor forma la Biblia. Pero entendamos que esta es una carta donde Juan viene ya arrastrando una idea común, que es, si nosotros decimos algo y no hacemos eso, hay un problema. Entonces la luz roja se tiene que encender. Por eso yo digo que es una de mis cartas favoritas, porque es de la forma más práctica el que el Señor nos va a mostrar dónde estamos parados. O estás en luz o estás en tiniebla. O eres de Dios o eres del mundo. No hay un lugar, no hay un color intermedio. ¿Se entiende? Eso es lo que Juan nos está diciendo constantemente en esta carta. Luego dice en el capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca del principio. Y esto es interesante porque el practicar, la idea es que alguien que lo hace constantemente, porque todos los que estamos aquí pecamos, fallamos. Pero la idea es el que practica es alguien que lo hace conscientemente y es un estilo de vida. Dice que practica el pecado es del diablo. Versículo 10, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. De nuevo Juan en la mente con esa idea del amor de Dios, yo lo voy a ver reflejado en el amor a mi hermano. ¿Se entiende? Eso es lo que Juan nos quiere decir en toda la carta. Si yo profeso con mi boca que amo al Señor, canto, le digo, te amo, Dios, pero resulta que yo no puedo ver a este hermano. O yo tengo una raíz de amargura con tal persona. Entonces, me está diciendo claramente acá la palabra que yo tengo un problema grave, que no soy de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque si yo no puedo practicar el perdón, ¿por qué no puedo practicar el perdón? Porque yo no he experimentado el perdón en mí. Aquella persona que ha experimentado el perdón en su vida, y esto es así, le es fácil perdonar. Porque nosotros somos perdonados constantemente por Dios. Y no ha perdonado esa pena de muerte que caía sobre nosotros. Entonces cantábamos recién, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Y ese infeliz soy yo, y ese infeliz fue perdonado. Y ese infeliz no le va a costar perdonar después al hermano. Entonces Juan nos viene enseñando todo eso. Versículo 15 del capítulo 3. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Hasta ese nivel lo lleva Juan. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces al Hijo de Dios no debería costarle amar. ¿A quién? Al hermano sí, pero ¿a quién más? Aún a todos nuestros enemigos. No debe ser difícil. Versículo 20 del capítulo 4. Si alguno dice, de nuevo, si alguno, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no le ha visto? Y eso es como cae por su propio peso, como una fruta madura que cae, es obvio. Si yo digo la palabra que dice, si alguien dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, ya tiene un pequeño desencuentro. Y va más allá. Si alguien dice, yo amo a Dios a quien no ha visto, porque todos los que estamos acá no hemos visto a Dios. Entonces, si yo digo, yo te amo, Dios, pero aborrezco a mi hermano, la palabra de Dios me dice que soy mentiroso. Porque no soy capaz de amar a mi hermano a quien puedo ver, a quien puedo tocar y a quien puedo ayudar.
Y comenzamos el capítulo 5 ya con la misma idea, viene con la misma idea fresca en mente, de diciendo, y ahora Juan se quiere centrar en algo que es clave para nuestra salvación, sobre todo para estar más seguro todavía de la base de mi salvación. Y empieza el versículo 1 diciendo, todo aquel, encierra todo, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Es interesante porque nosotros todos fuimos creados por Dios, pero no todos los que estamos aquí somos nacidos de Dios. ¿Se entiende? Somos criaturas creadas, pero no todos somos nacidos de Él. Por algo Nicodemo se acerca al Señor y dice, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dice Jesús? Nicodemo, debes nacer de nuevo. Deben nacer de nuevo. ¿Y cuál es la base para esa salvación según el versículo 1? Comienza diciendo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Es el Cristo. Veníamos recién hablando con mi esposa porque habían unas personas de otra religión predicando por la calle y ellos hablan de Jesús y del amor de Jesús y tienen que parecerse a Jesús y un estándar de Jesús es un modelo de vida, pero Jesús es solamente eso. Fue alguien moralmente bueno que pasó por esta tierra. Otras religiones dicen que fue un ángel, fue un profeta, etc. Pero no creen que Jesús es el Cristo. El Cristo. Y llega hasta ahí su fe, o lo que ellos crean. Por eso comienza, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, y acá comienza todo. Este es el génesis de nuestra salvación, esta es la base de nuestra salvación. Yo creo que Jesús es el Cristo, es ahí donde se sustenta mi salvación. Porque creer en Dios, ¿me salva? No. Creer en Dios no me salva. Yo tengo que depositar mi fe en Cristo y creer que Él es Dios encarnado. Porque toda la religión y todas las personas en el mundo creen en Dios. Pero eso no es garantía de su salvación. Por eso dice, el que cree que Cristo, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y cuando nacemos de nuevo, Dios se convierte en ¿quién? En nuestro Padre. Y como es nuestro Padre, yo voy a amar todo lo que viene de Él, porque fui engendrado de Él. ¿Se entiende lo que es engendrado? Fui nacido de Él. Como cuando yo voy a nacer de nuevo, yo amo al que me engendró y como consecuencia de eso, ¿a quién amo? A aquellos que han sido engendrados juntamente conmigo. Lo dice el versículo. Amo a todo lo que proviene del Dios Padre. Todo. Amo a aquellos que han sido engendrados, de aquellos que han nacido de nuevo. El Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. Juan 13:35. Esta expresión de nacido de Dios, que se menciona acá, es muy importante entenderla porque es la base, como dije, de nuestra salvación. Se sostiene todo acá. No tiene que ver con venir a la iglesia. Nacer de Dios no tiene que ver con venir. Tampoco tiene que ver con alguna ceremonia que pude haber hecho en el pasado, por ejemplo, ¿cuál? Haber levantado la mano en una oración, hacer una oración, tirar un palito al fogón, etc. Entonces, tampoco tiene que ver con prácticas que hago como rutina. Ejemplo, orar. Orar por el almuerzo, orar antes de dormir. Yo me acuerdo que desde chico conocí la palabra porque mi mamá, ella era cristiana y me leía mucho y yo lo entendía lo que se debía entender, no entender para salvación, había un conocimiento solamente, y yo oraba casi todas las noches. Y de hecho oré hasta días antes de que el Señor me salvara, yo oraba, pero sin entender nada, y eso no era base de una salvación, de que yo era hijo de Dios. O sea, nosotros tomamos casi la oración como si fuera parte de una rutina, y entender que Jesús es el Cristo es la evidencia que nací de nuevo. Si yo preguntara, por ejemplo, a cualquiera que estuviera acá, ¿qué significa, o si me puede explicar qué significa que Jesús es el Cristo? ¿Qué podríamos decir? Entonces la respuesta que yo voy a dar
Eso da alusión a lo que yo soy. Si entiendo esa verdad. ¿Se acuerda cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen que soy? ¿Se acuerdan lo que dicen ellos? Eres Elías, eres un profeta, Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, Pedro, bienaventurado, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, esto te lo reveló el Padre. ¿Se entiende? ¿Quién me tiene que hacer entender a mí o revelar que Jesús es el Cristo? Dios Padre, Dios Padre. Y es el ejemplo. Jesús le dice a Pedro, te lo reveló mi Padre. Entonces, para yo poder entender que Jesús es el Cristo, debe ser revelado por el Padre. Y la semana pasada aprendíamos en Sunchales, en Rafaela, que el Señor a algunos dará su gracia. Y en otras palabras, el Señor a algunos le va a revelar al Hijo. ¿Te das cuenta? Que hay mucha gente caminando por la calle con el crucifijo acá y con Jesús crucificado. Pero eso no es garantía de que ellos entiendan quién era Jesús. La única forma que vos y yo entendamos quién es Jesús es que el Padre me lo revele. Es que el Padre me dé su gracia y me revele al Hijo. Por eso, la base de nuestra salvación, según este pasaje, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y para que ocurra eso, el Padre me lo tiene que revelar. No es por mi conocimiento, no es por lo que yo lea, por eso yo dije, no es por rutina, no es por rituales, no es por algo que yo haga que voy a conocer al Hijo. El mundo entero conoce de Cristo. Es más, la historia avala esto. Antes de Cristo y después de Cristo, la historia de la humanidad. Todos entendieron que vino Cristo. Pero eso no les salva. Eso no es garantía. Y después dice, todo aquel que ama al que engendró, ama también a aquel que ha sido engendrado por él. Las sectas creen en Dios, pero no en el Hijo. Y creer en Dios no salva. Y lo más importante que vos y yo deberíamos saber antes de partir, porque después ya no hay vuelta atrás, es si he nacido de nuevo. Lo más importante y el problema más importante que tenemos todos los que estamos acá en esta noche no es mi economía, no es que el lunes tengo que pagar cuentas, no es que no tengo que comer, no es que se me van a amagar la casa, no es que estoy enfermo. Esos son problemas secundarios. Lo más importante de vos y yo acá debemos saber e implorar a que Dios me muestre es saber si he nacido de nuevo. Porque ahí está la eternidad. ¿Qué es lo más importante para todos los que estamos acá? Es saber dónde voy a pasar mi eternidad. No existe otro problema mayor para el hombre. Y cuando dice el pasaje, cuando entiendo que lo que Dios hizo por mí, no me va a costar amar a aquel que ha sido engendrado por Él, a mi hermano. Yo amo al Padre porque Él me ha revelado al Hijo. ¿Te das cuenta? Y el amor, como estudiamos capítulo 4, el amor ese proviene de Dios, porque Dios es amor. Y como Dios es amor, Dios me muestra y me da su amor. Usted va a amar a otros hijos de Dios porque ellos son su hermano. Y ese amor no está limitado a un cierto grupo de creyentes. No es que yo voy a amar a aquellos que me llevo mejor. Eso no es el amor de Dios. Por eso el versículo dice, yo voy a amar a todo aquel que ha sido engendrado, a todos los que han sido engendrados por Él. Y muchas veces en la iglesia nosotros vemos que hay grupismo. Como que con uno me llevo bien y con los otros casi ni sé ni cómo se llama. Es más, ni sé ni por qué problema está pasando. Entonces, ¿cómo voy a poner en práctica ese amor con esa persona que si nunca pasé tiempo con él? No conozco su debilidad, no conozco lo que está luchando, no conozco lo que está pasando. Y tampoco está limitado a una iglesia particular. No, yo amo a los de Felicia, yo amo a los Sunchales, yo amo a Rafaela, yo amo... No, todos somos la iglesia. La persona que ha nacido de nuevo amará también a los que han nacido de nuevo. De eso trata el versículo. Un escritor, Brooke, dice, todo el que ha nacido de Dios debe amar a los que han tenido el mismo privilegio que él. Privilegio que él.
Y vuelvo a recordar lo que aprendimos la semana pasada. Yo no puedo humanamente conocer a Cristo. No puedo, si el Padre no me lo revela. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El Padre me tiene que revelar a su Hijo. ¿Te das cuenta que nosotros estamos cegados? En la humanidad está cegada, ciega. Si el Hijo vino, pero no le vieron. Solamente quedó en la historia. Y el Padre, en su amor infinito, en su gracia, te quiso revelar a vos, a su Hijo. Y todo aquel que conoce, dice, que Jesús es el Cristo, es salvo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Cristo. Es un privilegio. Como es un privilegio, es un don inmerecido, es un regalo inmerecido, que el Dios eterno, creador del universo, se haya fijado en mí y me quiera a mí revelar a su Hijo. Yo no solamente debo amar al Padre, yo debo amar a mis hermanos. Eso es lo que está diciendo el versículo. No le va a costar amar. En virtud del nuevo nacimiento nos introducimos en la familia de Dios. Y como amo al Padre, así también voy a amar a todo lo que viene del Padre. O en casa amamos a nuestro padre, a nuestra madre y todo lo que viene de él lo odio. A mis hermanos los odio. Bueno, suele ocurrir en el mundo. Pero así como yo amo a mis padres, yo amo todo lo que viene de mi Padre. Porque yo amo a mi Padre. Y todo lo que viene de él yo debo amarlo de la misma forma. Porque es inconsecuente o no va alineado amar al Padre y aborrecer todo lo que viene del Padre. ¿Y qué es todo lo que viene del Padre, mi hermano? Que han sido engendrados juntamente conmigo. Todo aquel que ama al que engendró, también amará al que han sido engendrados con él. Con frecuencia es mucho más fácil hablar del amor que le tenemos a Dios y nos podemos llenar nuestra boca de alabanza y de amor a Dios. Yo amo a Dios. Y como es una relación privada, invisible, que yo no puedo ver, porque se está dando entre una persona que es tangible como yo y un Dios que es invisible, es una relación que no se puede a simple vista observar. Si yo digo que amo a Dios, nadie puede dudar si eso es verdad o mentira. ¿Se entiende? Porque es una relación invisible. Es una relación entre mi persona y un Dios invisible. Yo digo y me lleno mi boca, por eso Juan viene diciendo el que dice, pero no hace. Entonces yo puedo decir que amo a Dios y nadie puede dudarlo. Y Juan, de una forma muy acertada acá, insiste en que esa declaración es falsa si yo no amo todo aquello que viene del Padre. Fíjese, 1 Juan 4, ¿qué dice el versículo 7? Amados, amémonos uno a otro, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 7. Versículo 8. Porque el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? Entonces te das cuenta que nosotros nos podemos llenar la boca diciendo yo amo a Dios, pero en mi vida cotidiana yo no tengo relación con nadie, yo no me intereso por mi hermano, no voy más allá. Entonces está diciendo Juan que estamos mintiendo, que somos mentirosos. Pregunto, ¿es natural para nosotros amar? Y no, de la forma que Dios nos pide, no. Nosotros pensamos que amamos a alguien, pero nuestro amor es egoísta, caprichoso, es un amor egocéntrico,
que se centra y se basa solo en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito. ¿Y por qué fracasan los matrimonios? ¿Por qué fracasan las relaciones? Porque esa persona no me da lo que yo quiero. Entonces mi amor de naturaleza, desde la cuna es así. A un niño nadie le enseña no, mío, yo, egoísmo. Ellos no son, en Chile decimos mano de guagua cuando son así, mano de bebé sería son. Yo no voy a dar nada para mí. Entonces naturalmente nosotros, si el Señor no interviene, nacemos y vivimos así. Por eso el mundo, como dije anteriormente, fracasa tanto en las relaciones. Porque yo busco lo mío y tú buscas lo tuyo. Y cuando no nos complementamos, lo más fácil que es separarse. Por eso pregunto, ¿es fácil amar de la forma que el Señor nos ordena? No, si Él no interviene. Si Él no interviene. Y cuando Él interviene, el verdadero amor fluye naturalmente. Fluye naturalmente cuando Dios interviene. Cuando Dios nos muestra a su Hijo, nacemos de Él, entonces para nosotros no es difícil amar como Él quiere. Porque el amor no es natural mío. Porque el amor y la fuente viene de Él, que está en mí. ¿Te das cuenta? Cuando tú naces de nuevo, ¿quién se sella en tu espíritu? ¿Quién se sella en tu corazón? ¿Quién nos sella? ¿Quién viene a habitar en nosotros? La tercera persona de la Trinidad, Dios, Espíritu, vive en nosotros. ¿Y qué dice el versículo capítulo 4? Que Dios es amor. Entonces, ¿quién viene a vivir en mí? El amor. Pero el verdadero amor, el amor ágape, el amor sacrificial, el amor que se preocupa de los demás, el amor que vela por sus hermanos. Porque Él ha sido engendrado de Dios y como consecuencia no me es difícil dar, porque la base está en mí, la fuente del amor está en mí. Pero naturalmente no podemos. Por esta razón, simplemente esa excusa, mira, me es difícil amar a este hermano. No sé si la has escuchado. No sé si la has escuchado o te las has escuchado. Me es difícil amar. Me es difícil soportar a esta persona. Me es difícil perdonar a esta persona. Y en la boca, según Juan y según Dios, que es lo más importante acá, esas palabras no deben estar en nuestro vocabulario. Si somos nacidos de Él y permanecemos en Él, entonces tenemos los recursos del amor ahí, a disposición. Porque lo dice, Dios es amor, el amor está en nosotros. Llegó juntamente con nuestra salvación, llegó el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, por lo cual, el ejemplo máximo, que fue la vida de Cristo, yo debo imitarla. ¿Él perdonó? Sí. ¿Él amó? Dice que Él amó lo suyo hasta el fin. Hasta el fin los amó. ¿Y lo traicionaron? Sí. El ejemplo máximo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Podríamos decir, quiero amar más a Dios. Quiero que mi amor por Él crezca. ¿Cómo puedo hacerlo si es invisible? ¿Cómo puedo amar más a Dios y que mi amor por Él crezca más y más si Él es invisible? Y lo que nos diría Dios es, me estás amando más cuando amas más a tu hermano a quien puedes ver. ¿Te das cuenta? Que muchas veces nosotros nos engañamos nosotros mismos profesando un amor que no es real, diciéndole en cada canción, Dios te amo. Pero miro para el lado y veo a mi hermano en necesidad y ni siquiera me acerco a él. O no puedo perdonar a aquella persona que me hizo algo. Entonces es inconsecuente. Por eso la carta de Primera de Juan es tan chocante. Es tan confrontacional. Y ahora cuando vamos avanzando vamos a ver el por qué. Es tan confrontacional. ¿Por qué nos pega fuerte? Y cuando nuestro orgullo está muy alto, no la queremos ni leer. Porque o sos o no sos. ¿Sos hijo de Dios o sos hijo de Satanás? En este cuarto hay dos clases de personas. Dos hijos. Uno del diablo y uno son de Dios. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi padre?
Juan es así. El Señor inspiró esta carta para que nosotros abramos nuestros ojos y dejemos de jugar a ser cristianos. O estoy en la luz o estoy en la tiniebla. O soy de Dios o soy del diablo. No hay término medio. Y el Señor inspiró esta carta y las dio a nosotros por algo. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Juan vuelve a la idea que nunca se fue de su mente. Nuestra obediencia es la única prueba del amor que tengamos a Él. Es interesante. Si yo digo que amo a Dios, ¿cuál es la única prueba tangible que yo puedo demostrar a Él? Mi obediencia. Mi obediencia. Amar en Cristo no es fácil. No es fácil amar a personas que no nos gustan o que tienen o que hieren nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, no injurian. Difícil de soportar, no es fácil. Por eso dice, amar en Cristo no es fácil. Si Él no nos provee. Versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos su mandamiento y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. Gravosos, que literalmente quiere decir pesado. En otras palabras dice que la ley o lo que Dios me ordena para mí no es pesado. ¿Te das cuenta cuando tú, los que somos padres, enviamos a hacer algo a nuestros hijos y para él es una carga? Y se van enojados y algo que parece que les va a llevar una vida hacerlo. Y el mandamiento nuestro, la orden nuestra, para él es gravoso, es pesado, no quiere hacerlo. No quiere hacerla. Aquí no se nos dice que los mandamientos son fáciles de cumplir. Por supuesto que no. Sino que ellos no debieran ser una carga para nosotros. Eso es lo que Juan está diciendo. ¿Sabes por qué el Señor nos dejó su ley? ¿Sabes para qué? Para mi bienestar. Para que no me autodestruya. Para que no me autoelimine. Por eso Dios dejó la ley para mi beneficio. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo violo la ley de Dios, ¿quién es el único perjudicado? ¿Dios? Yo. La ley de Dios me dice que no debo robar y yo robo. ¿Dónde termino? Dios no termina preso, termino preso yo. ¿Cierto? Si yo en un juicio público miento, testigo falso, ¿quién es el que se va preso y quién es el que va a sufrir consecuencias? ¿Dios? Yo. ¿Quién es el que se autodestruye? La humanidad. Por eso la humanidad está autodestruida, la humanidad está destruida, la humanidad está en el suelo, porque no obedece la ley de Dios. Entonces, para el Hijo de Dios poder entender que la ley fue hecha para mi beneficio, para mi bienestar, para mi autoconservación, esto es un placer. El salmista dice, ¿cómo amo yo tu ley? La amo, me deleito en ella. Si Dios nos dejó la ley, es porque nos ama tanto y nos quiere cuidar. Entonces yo debo entender que esa ley fue puesta por Él para mi bien. Para mi bien. Juan está diciendo que cumplir los mandamientos de Dios es algo que el Hijo de Dios siempre debe hacer. Desea hacer con todo su corazón porque quiere agradar al que dice que ama. Y para hacer esto yo necesito ¿qué cosa? Dos cosas. Voluntad y decisión en querer guardar la ley y los mandamientos. Y no va a resultar difícil porque amo a Dios. Entonces, hay una historia, para que no se duerma, vamos a contar una historia secular, muy buena. Va una persona por la calle y siempre veía un grupo de niños que iban a la escuela. Y en ese tiempo no había un medio de transporte. Y uno de los chicos llevaba a uno más pequeñito cargado al hombro y lo llevaba a la escuela todos los días. Y le llamaba la atención. Y un día
Cuando iba pasando nuevo ese grupito, para a este hermanito que llevaba al joven a su cuesta y le dice, ¿tú siempre haces eso? Sí, señor, le dice. Pero hacer esto todos los días, ¿no te cansa? No. ¿No es pesado para ti? No. ¿Por qué? Porque es mi hermanito y lo amo. Y lo amo. Y lo llevaría todos los días a la escuela. Amar a Dios es lo mismo. Yo debo amar, servir a mi hermanito. Los mandamientos de Él no son gravosos. No deben ser un peso para mí. Eso es lo que está diciendo. Amar a Dios para mí no debe ser pesado. Al contrario, debe ser un deleite. Porque es para mi bien. Cuando damos orden a nuestros hijos en casa, que cumplan ciertas normas, ¿para qué lo hacemos? ¿Para destruirlos, para que se peguen de portazos, para que sufran, se rompan todo? ¿O porque los amamos, queremos que les vaya bien, queremos que se cuiden, queremos que sean buenas personas? ¿Por qué lo hacemos por eso? Y Dios, que es mucho mejor que nosotros, ¿cómo no nos ha dejado mandamientos para que nosotros los disfrutemos y andemos en ellos? La ley de Dios no debe ser pesada para mí si realmente digo que le amo. Y sus mandamientos no deberían ser gravosos. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Ahora Juan ya va a profundizar un poquito y nos va a complicar un poco la existencia, porque cambió un poquito el tema y se puso más profundo. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Bien. Y después dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Según el pasaje, ¿qué ha vencido al mundo? Nuestra fe. Entonces Juan sostiene que la fe es la que nos salva. Es la fe la que nos mantiene en victoria. ¿Cómo es eso? Lo explicamos muy fácil. Por la fe somos sacados ¿de dónde? Del mundo. Del mundo. Y en la fe, la que nos mantiene con vida, somos salvados por la fe y por la fe caminamos este tiempo victorioso en el mundo. Lo explicamos de la siguiente forma. Vos y yo hemos nacido en un mundo que está contaminado y condenado y destinado a la muerte eterna. Y hemos nacido acá y estamos acá. Pero ¿cómo comienza el versículo? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Por la fe en Cristo, luego de ser revelado por el Padre, somos sacados del mundo. Y ya no vamos a perecer con el mundo. Ya no estamos condenados. Esa es la fe, es la única que vos y yo necesitamos para poder escapar de la condenación eterna. Y ya no vamos a perecer juntamente con el mundo condenado. El capítulo comienza todo aquel que cree. Entonces nuestra fe es la garantía de nuestra salvación. Cuando hablo de garantía de nuestra salvación, ¿se acuerdan cuando nosotros fuimos sellados? Dice, en las arras de nuestra herencia. ¿Qué está hablando ahí? Nuestra garantía. ¿Sabe lo que es el Espíritu Santo? Es nuestra garantía. Es lo único que nos da entrada al cielo, esa garantía. Por eso la garantía de nuestra victoria es haber creído en Cristo. ¿Quién es el que vence al mundo? Versículo 5. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y termina la idea del versículo 1. Lo único que nos capacita para conquistar el cosmos sería acá, es la fe. La fe en la encarnación. En Cristo nos hace libre. Y tenemos entrada. Gracias a la obra de Cristo. Cuando creemos en la encarnación de Cristo, estamos diciendo que creemos que Jesucristo entró al mundo y asumió nuestra vida humana. Constantemente nosotros acá en esta vida van a haber situaciones que nos van a apartar ¿de qué?
de nuestra fe, de nuestra intimidad con Dios. Están los dolores, desánimo en la vida, desilusiones, frustraciones, fracasos, desalientos. Pero si hemos creído en la encarnación, creemos que el Dios hombre ha tomado mi lugar y Él me entiende. Y Él ha pasado por todo eso. Ha pasado por todo lo que vos y yo hemos pasado. Tenemos la esperanza en la victoria final. El mundo le hizo todo el mal que pudo a Jesús. Le acosó, le persiguió, le calumnió, le acusó de hereje, de amigo de pecadores, le juzgó, le crucificó, le enterró. El mundo hizo todo lo humanamente posible para eliminarle. ¿Y qué pasó? Fracasó. Porque después de la cruz vino la resurrección. Y después de la vergüenza, la gloria. Ese es el Cristo que vos y yo creemos. El que vive en victoria. Por eso nuestra fe es la evidencia de que somos victoriosos. Porque no es por algo que vos y yo hicimos, sino que por algo que Cristo hizo. Ese Jesús está con nosotros, el que conquistó la muerte y nos ofrece participar de esa victoria que Él ganó. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, siempre estará con nosotros el vencedor. Y seremos, como dice la palabra, más que vencedores. Y ya no estaremos más en este mundo caído, condenado, sino que estaremos al lado de ¿quién? Del que triunfó. Y Él nos hará libre. Y termina el versículo de una forma maravillosa. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y comienza, ¿quién es aquel que ha nacido, el que cree que Jesús? Todo se encierra y se basa en Jesús. Porque como dije anteriormente, no hay otro nombre dado en el cual podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Amén.